No se graba tu voz. ¿Se graba? Sí, ¿no? Bueno, no estoy acostumbrado a hablar con micrófono, con lo cual... Me lo dices. Bueno, gracias a Miguel y a August, a Susana, a los organizadores, por invitarnos aquí. También es verdad que, bueno, tanto Miguel como Susana como August también están en esta organización. Y bueno, esto es un congreso de monedas sociales y yo no voy a hablar de monedas sociales, con lo cual es un poco un intruso en esto, pero bueno, espero que se entienda porque lo que pretendemos es que la moneda oficial se socialice. Este es un título más académico, que es el título, digamos, que va en el abstract, es un poco más académico. En otras charlas que hemos dado el título ha sido ¿Quién crea el dinero? Subtítulo, socialicemos la moneda oficial. Y bueno, se va a entender, espero, al final de la charla, que realmente son aproximaciones paralelas. Las monedas sociales y una socialización de la moneda oficial, en definitiva, tienden ambas a un reparto más justo de la riqueza. Moneda social complementaria y innovación monetaria, disculpa, si te está dentro del campo. Ah, bueno, pues innovación monetaria. Me alegra saberlo. Bueno, ya empiezo, sin más preámbulo. Yo no soy economista y para motivar un poco esto voy a contar, digamos, mi acercamiento a este tema. Cómo he llegado yo a interesarme por esto y a estar aquí hablando de esto. Por poner un punto inicial, pues tenemos el 2008, la crisis, y de repente empezamos a oír cosas como prima de riesgo, hipoteca subprime, agencias de rating, bono basura, derivado, Lehman Brothers, déficit, un montón de palabras que, bueno, si os acordáis un verano que la noticia de la mañana era cómo estaba la prima de riesgo. La prima de riesgo está a 600, la prima de riesgo... Y parecía que se iba a hundir el mundo, pero uno no sabía realmente lo que era la prima de riesgo. Y todo parecía tener que ver con la deuda. Y si eso se quedara ahí, pues bueno, no pasaría titulares de periódico, pero resulta que tiene mucho que ver con la calidad de vida de la gente, con la pobreza, con la miseria, con el paro, los desahucios, etcétera, etcétera. Y luego también hubo un detalle, que parecía un detalle, porque se juntaron PP y PSOE, los principales partidos de España, y un 23 de agosto cambiaron la Constitución. De la noche a la mañana, la Constitución, que en España es como la sacrosanta Constitución, que cuesta tanto cambiar para cualquier cosa. De repente un día PP y PSOE se ponen de acuerdo y la cambian. Cambian el artículo 135, que básicamente lo que ahora dice es que el pago de la deuda es absolutamente prioritario para todo, más que cualquier servicio social, educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿También para el PP? Bueno, y luego ya empieza uno a meterse. ¿Dónde sale tanta deuda? ¿Cómo es posible que todos los países estén endeudados? Se le puede venir uno a la cabeza, bueno, es que China tiene la deuda de todos. Pues no, si ves China, China también está endeudada. ¿De dónde sale tanta deuda? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se crea el dinero? Y bueno, pues ves un poco más, investigas un poco más y en principio lo que todo el mundo pensamos, yo pensaba, es que el dinero lo crean los bancos centrales. Bueno, pues te enteras de que los bancos centrales básicamente crean entre un 3 y un 7% por ahí, según los países, del dinero, que son los billetes y las monedas. Los billetes y monedas ahora mismo solo son un 3, un 5, un 10% del dinero que tenemos y solo podemos ver cada uno. Uno tiene ciertos billetes en la cartera, pero el resto lo tiene en una cuenta bancaria. Bueno, ¿y qué pasa con el otro 95%? ¿De dónde sale el otro 95% del dinero que no crean los bancos centrales? Y para motivar esto, voy a dar rápidamente un poco de la historia, de dónde sale todo esto, y las fuentes que al final uno utiliza, porque bueno, lo bueno de Internet es que puedes encontrar un montón de información, lo malo es que no sabes qué fiabilidad le tienes que dar. Bueno, pues investigando y a raíz de meterme en dinero positivo ya encuentras artículos que tienen cierta fiabilidad, porque son, por ejemplo, este de la Reserva Federal, otro del Banco de Inglaterra, es decir, fuentes fiables, y además luego es algo, lo que voy a contar ahora es algo admitido, lo que pasa es que no se sabe. Por empezar en algún lado, pues vamos al Renacimiento en Europa, siglo XV-XVI, y bueno, pues ahí lo que habían, los orfebres, que eran pues, los que fabricaban joyas, los que tenían el oro, etcétera, etcétera, tenían cajas fuertes muy grandes y la gente, en vez de tener el dinero en su casa, pues empezó a llevar su dinero a los orfebres para que se lo guardaran. Llevas 10 monedas de oro y te dan un recibo, un papelito como que has dejado 10 monedas de oro.
Y la gente, pues en vez de uno que se quería comprar una vaca, en vez de ir a por las 10 monedas de oro, coger las 10 monedas de oro y dárselas al que le vende la vaca, pues directamente, como el sistema funcionaba, le daba el papelito, el recibo. Y ese recibo pues ya empezaba a circular como algo que vale 10 monedas de oro. Es el nacimiento de los billetes. Además de hacer eso, además de guardar el oro de la gente, los banqueros, que ya empezaban a ser banqueros, prestaban dinero. Entonces tú querías comprarte una vaca, no tenías, pues ibas al banquero y te prestaba, pero ya no te daba las 10 monedas de oro. Como ya había tanta confianza en esos papelitos, te daba un papelito que dice que vale por 10 monedas de oro. Y tú luego pues tenías que devolver 11. Bueno, hasta ahí, digamos, es algo razonable. Uno puede pensar que ya cobrar interés es usura, pero es algo medianamente razonable. Bueno, esto es lo que he contado, básicamente, el nacimiento de los billetes. Los banqueros se dieron cuenta de que muy poca gente venía, como el sistema con papelitos funcionaba, muy poca gente venía a reclamar su oro todos a la vez. Entonces, si tenían 1000 monedas de oro, pues uno retiraba 10, el otro ponía 7, el otro cogía 15, pero en definitiva la caja fuerte estaba siempre llena de oro. Y tuvieron la brillante idea de empezar a hacer más papelitos del oro que tenían. Si tengo 1000 monedas de oro, pues empiezo a hacer préstamos, empiezo a prestar a la gente. Como yo cuando presto solo doy un papelito, no doy oro, pues se dieron cuenta que era muy fácil hacer papelitos. Si un papelito, le pongo una firma, vale por 10 monedas de oro. Y empezaron a prestar más oro, más papel que oro que tenían. Y este simple momento pues es lo que nos ha traído hasta hoy. Básicamente la situación sigue siendo la misma. Estaban creando dinero de la nada. Si tienen 1000, creo billetes por valor de 2000, luego 3000, luego 4000, luego 10000. Pues por ese entonces podía ser que tenían 10 y prestaban 1000, ahora ya igual, en la situación actual, tienen 1 y prestan 1000. Es lo que se llama la reserva fraccionaria. Es decir, yo tengo una fracción de lo que realmente creo, de lo que realmente presto. Y ya esto es la base de todo el resto de la charla, pero es la base de lo que nos ha traído hasta ahora y vamos a ver las consecuencias de eso. Como pone ahí, en 1844, este señor, Sir Robert Peel, el primer ministro británico, pues la situación era que cada banco creaba sus papelitos y cada banco creaba todos los papelitos que quería. Entonces la economía, pues al final era un absoluto desastre y este señor dijo en el Parlamento británico: cada vez que los bancos expanden el crédito solo crean un valor ficticio, un dinero sin base real que genera una burbuja, que cuando explota extiende la ruina por toda Inglaterra y perturba y desquicia todas las transacciones comerciales. Bueno, pues esto nos puede sonar porque sigue siendo igual ahora mismo. Este señor, pues era un gran primer ministro para estas cosas, hizo una ley de banca y dijo: los billetes serán emitidos exclusivamente por el Banco de Inglaterra. Se acabó que cada banco se invente el dinero. Pero ¿qué pasó? Que se olvidó, y ahí yo creo que estaba con comillas, se olvidaron los depósitos. Es decir, los bancos ya no podían crear el dinero, pero lo que sí podían hacer es abrirte una cuenta y ponerte allí 1000 libras. Te presto 1000 libras. Tú luego ibas con tu cheque y obtenías 1000 libras. Con lo cual la situación pues era la misma, que es lo que pasa ahora. Ahora los bancos no imprimen dinero, pero tú vas, pides 10.000 euros y esos 10.000 euros no existían, no son los ahorros de los abuelitos de ningún sitio. Los crean dándole un botón así, ¡plim!, y han creado 10.000 euros. Y así seguimos ahora. Un par de citas de presidentes estadounidenses que ya se dieron cuenta. Nos hemos pasado de Inglaterra a Estados Unidos. Thomas Jefferson: si los pueblos permiten un día que los bancos privados controlen su moneda, privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo. En fin, perfectamente trasladable a la crisis actual, desahucios, gente sin casa. Burbuja, expansión, recesión, falta de crédito, la gente se queda sin dinero, no puede devolver los préstamos, se queda sin casa, ya lo decía Thomas Jefferson. Andrew Jackson: si el Congreso tiene el poder constitucional de emitir dinero, le fue concedido para usarlo él mismo y no para ser delegado a individuos o corporaciones. Andrew Jackson fue famoso porque se enfrentó realmente muchísimo a los bancos, y aquí se le ve matando pues a una hidra de 1000 cabezas, en los que estos son pues banqueros, senadores, políticos comprados por los bancos. Por esa época está muy bien documentado, hay mucha documentación de cómo pasó la creación del dinero hasta 8 veces de manos. Gobierno, banqueros, gobierno, banqueros, gobierno, banqueros, hasta 8 veces, hasta que ya en 1913 se creó definitivamente la Reserva Federal,
la crearon los banqueros privados, porque se llama Reserva Federal, pero no es federal, es una corporación privada de los banqueros, y hasta ahora. Y ahora ya no se debate. Antes se debatía, en aquellos tiempos, ahora ya no se debate, nadie lo cuestiona. Nadie, por lo menos en los grandes medios. Esto era un periódico, antes salían los periódicos. Lincoln, ya después, en la guerra de secesión, el gobierno debería crear, emitir y poner en circulación toda la moneda y los créditos necesarios para satisfacer su poder adquisitivo y el de los consumidores. Con la adopción de estos principios se ahorrarían inmensas cantidades de intereses a los contribuyentes. El dinero dejaría de ser amo y se convertiría en sirviente de la humanidad. De hecho, Lincoln, durante la guerra en Estados Unidos, la guerra civil, creó sus propios billetes. Y ya, por último, Roosevelt, ya en el siglo XX, la verdad, como usted y yo sabemos, es que los grandes centros financieros han controlado al gobierno desde los tiempos de Andrew Jackson. Y lo han controlado porque tienen la potestad de crear el dinero de la nada. Bueno, pues así seguimos en el siglo XXI y a mí, al principio me costaba bastante creer esto. O sea, dices, ¿cómo es posible que los bancos privados creen de la nada el dinero como deuda cuando conceden préstamos? Y es así, ¿no? O sea, le dan a un botoncito y crean 10.000, 100.000, 20.000. Y no solo eso, y lo vamos a ver, también crean no solo para préstamos, sino crean 10 millones de euros si se compran un inmueble. O crean dinero para pagar a sus trabajadores. Esto, de nuevo, vamos, a mí por lo menos, como estas cosas, si hay tanta teoría de la conspiración, me costaba mucho creer, pues vas a las fuentes, y esto es de nuevo este documento de la Reserva Federal, alguien que realmente sabe lo que pasa y que precisamente no es de los conspiranoicos, es de los que ha organizado el cotarro. Los depósitos son la versión moderna de los billetes. Fue un pequeño paso desde imprimir billetes a crear apuntes contables para los prestatarios. Estos después podían gastarlos escribiendo cheques, imprimiendo, por tanto, su propio dinero. Te pongo 10.000 euros en la cuenta, luego te doy una chequera, escribes tu propio dinero. Este fue un artículo bastante famoso del Banco de Inglaterra, en el que didácticamente, además, contaba todo esto, y en parte porque tuvo mucha presión por Positive Money, que es la organización hermana, digamos, en el Reino Unido, que es mucho más grande y tiene mucha más influencia. Y esto es el título, ¿no? Y esto es el subtítulo. La mayoría del dinero de la economía moderna es creado por los bancos comerciales al hacer préstamos. La creación de dinero difiere de algunos malentendidos populares. Los bancos no actúan como intermediarios, prestando depósitos de ahorradores, ni tampoco multiplican el dinero del Banco Central para crear nuevos préstamos y depósitos. Digamos, la primera idea falsa era la gente deposita sus ahorros, los bancos prestan esos ahorros. La segunda idea es el banco tiene 10 y presta 100. Eso es lo que se llama multiplicar. Bueno, pues el Banco de Inglaterra ya te dice que ni siquiera tienes que tener 10 para prestar 100. Más bien funciona al revés. Tú primero prestas 100 y luego le pides al Banco Central que te preste 10. Y esto lo dice pues, claramente. En realidad, ni las reservas son una limitación en el crédito, ni el Banco Central fija la cantidad de reservas que están disponibles. Los bancos prestan todo lo que quieren y después demandan al Banco Central que les dé reservas. Los bancos pueden crear todo el dinero que quieran, cuando quieran. Pues es lo que hacen. Esta es una gráfica desde los años 70, cuando empezó ya a nivel mucho más heavy pues el capitalismo financiero. Esta de abajo es la cantidad de monedas y billetes, es decir, el dinero creado por los bancos centrales. Y esto de aquí es el dinero creado por los bancos privados. Curva exponencial ascendente hasta que llegamos aquí, la crisis. Hay crisis, la gente no devuelve sus préstamos, los bancos dejan de prestar. Bueno, la historia es que la diferencia entre esto y esto es abismal. Y todo esto es lo que provoca realmente la base de las grandes crisis, de las burbujas, de las explosiones, de recesiones, expansiones, etc. Este es un economista canadiense muy famoso que vivió muchos años y dijo: el proceso mediante el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo rechaza. Yo, desde luego, tenía la noción de que el dinero era algo un poco absoluto, ¿no? El dinero existía, así, ¿no? Pues no, el dinero lo crean dándole un botón los bancos privados. No acaba la cosa aquí, porque tú pides 1.000 o tú pides 10.000 para comprarte un coche y tienes que devolver 11.000. Pero el banco solo crea 10.000 y tú tienes que devolver 11.000. ¿Y de dónde sacas esos 1.000 extra? Si todo el banco se crea, todo el dinero se crea como deuda, al final esos 1.000 que tienes que devolver interés es la deuda de otra persona. Tú sales a competir por obtener el poco dinero dentro de la gran deuda que hay. Eso nos lo podemos hacer todos en
Oh, yo me lo hice internamente, ¿no? O sea, yo tengo una hipoteca y ¿de dónde saco el interés para pagar la hipoteca? Pues a mí me paga la universidad. ¿De dónde saca el dinero la universidad? De la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está endeudada hasta las cejas, como toda España. O sea que al final esto es muy real. Yo para pagar un interés extra tengo que conseguir dinero que otra persona se ha endeudado. Y esto lleva pues a que al final, lógicamente, hay muchísima más deuda que dinero. Estos son los años. Esto es el Producto Interior Bruto Mundial, que está aquí la escala. Esto aquí pone trillones, que son billones. Pues son unos 60 billones de euros. Esto de aquí. Y esto es la deuda mundial, que es como 180 billones de euros. Es decir, hay en el mundo 3 veces más deuda que dinero. Si se devolvieran todas las deudas, que se supone a lo que tienden y lo que dicen los gobernantes, hay que devolver las deudas, pues nos quedaríamos sin dinero, porque lo mismo que cuando el dinero se crea al hacer un préstamo, se destruye cuando lo devuelves. Si se devolvieran todas las deudas, nos quedaríamos sin dinero y además todavía quedaría un mogollón más de deuda. 3 veces más. Hay mucha más deuda que dinero, es imposible pagar todas las deudas y, bueno, por lo que he contado, si alguien devuelve una deuda es porque otra persona se ha endeudado. ¿Qué exige esto si queremos pagar una deuda que crece exponencialmente? Crece exponencialmente por diseño, no porque estén haciendo malas políticas dentro de un sistema viable, es que el sistema es inviable, hagas la política que hagas. Porque si creas el dinero como deuda y cobras interés, siempre va a haber mucha más deuda que dinero y además, como el interés es compuesto, va a crecer exponencialmente. Con lo cual, ¿qué hace falta? Pues un crecimiento exponencial del PIB para pagarla. ¿Cuánto? Pues dicen un 2%. Es como el ideal de los bancos centrales. Hay que crecer un 2%. ¿De dónde sale ese 2%? Porque no es un 1, porque no es un 3. Bueno, en cualquier caso, tiene que ser un porcentaje que crezca exponencialmente. Bueno, al final, ¿qué consecuencias tiene todos estos términos macroeconómicos? Pues tienen consecuencias muy directas que todo el mundo ha sufrido, por lo menos conoce gente que las ha sufrido. Al final, la vida es una competición por conseguir el poco dinero disponible para pagar la enorme deuda. Y siempre, por diseño, va a haber gente que no pueda pagar las deudas. Pero, insisto, es que es por diseño como está el sistema hecho. En épocas de expansión, burbuja, felicidad, todo el mundo se endeuda. Época de recesión, hay que devolver las deudas, no hay más créditos, siempre va a haber alguien que se quede fuera con cara de triste, como este japonesito de aquí. Te ha tocado japonés, Miguel. Bueno, en definitiva, con este sistema monetario la pobreza es sistémica, por diseño. No es que haga malas o buenas políticas, es que no es posible que sea de otra forma. Ejemplo lo tenemos bien cerca y muy reciente. Presupuesto de España 2017. La mayor parte de pensiones. Después, la siguiente partida para pagar los intereses de la deuda, que no es ya pagar la deuda, que es solo pagar los intereses. Un 7%, 32.000 millones para pagar la deuda. Comparadas con otras partidas, pues un 4% de desempleo. Estamos todo el día hablando de la prestación por desempleo, cuánto hay que pagar, cuánto no, cuánto tal. Bueno, la mayor parte se lo lleva la deuda pública por este sistema aberrante que tenemos. Al final, pues, ¿qué pasa? Que no hay dinero ni pagar los intereses. El Estado al final tiene que pedir más préstamos para pagar los intereses que van venciendo. 200.000 millones en 2017. Al final, ¿quién da los préstamos? Pues los grandes bancos centrales, los bancos internacionales, no centrales, pues son privados. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que están todos los países a merced de los bancos internacionales que realmente secuestran las democracias. Y el ejemplo de la Constitución es bien claro. O sea, hemos cambiado la Constitución porque estamos en manos de quien tiene nuestra deuda. Esta cadena de acontecimientos causal, pues, sigue. Necesitamos, si queremos crecer exponencialmente, necesitamos recursos al mismo nivel, energía, extracción exponencial de materias primas, generación exponencial de desechos, degradación exponencial del planeta, calentamiento global, etcétera, etcétera. Y ya digo, esto, si no se cambia la manera en cómo se crea el dinero, es difícil cambiar todo esto. Posible. Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un loco o un economista. Esto lo dijo un economista y tiene mucho sentido. O sea, crecer, 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 crecer es algo que a todos sonará, teorías del crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema monetario es sostenible por diseño, y es importante insistir en que es por diseño, que no es por hacer malas o buenas políticas dentro de este sistema, es que no puede ser de otra manera, y tiene consecuencias muy directas en los problemas de la humanidad. Y volviendo al problema ecológico, pues además de
la causalidad que hemos hablado, generación exponencial de desechos, degradación exponencial del planeta, calentamiento global, además todos sabemos que genera desigualdad y pobreza. Y la desigualdad y la pobreza se llevan muy mal con la ecología. Cuando uno no tiene que comer, se preocupa bastante poco del planeta, lo que le importa es comer. Entonces esto lleva a que, bueno, economías que son muy deseables, como las de estado estacionario, de crecimiento circular, bien común, etcétera, es imposible que funcionen a escala global con este sistema monetario, porque este sistema monetario necesita crecer continuamente. Si no cambiamos la forma en cómo se crea el dinero, no podemos tender a ninguna de estas economías. Mientras tanto, los bancos pues crean dinero de la nada, cobran interés por ello, y el interés, esto es una cosa bastante curiosa, por poner una palabra suave. Si uno, digamos, dice, bueno, yo no quiero saber nada de los bancos, ni voy a pedir hipoteca, ni voy a tener cuenta bancaria, ni voy a tener tarjeta de crédito, no voy a tener nada. Estoy a salvo de los bancos. Pues no, porque cuando tú te vas a comprar, este es el ejemplo, un par de zapatos, si ves cómo se han fabricado los zapatos, pues desde el ganadero hasta que transporta el cuero al que lo curte, hasta que lo transporta a la fábrica, de la fábrica a la tienda, de la tienda hasta que tú te lo compras, cada una de estas personas se ha endeudado para hacer su negocio y ha pedido una deuda a un banco para hacer su negocio, un préstamo a un banco. Por lo tanto, está pagando intereses al banco. Y todos esos intereses, al final, los tiene que poner en el producto si quiere un negocio viable. Con lo cual, bueno, pues esta señora hizo una estimación, ha escrito un libro, de hecho está en Occupy Money, que viene de Occupy Wall Street, y se dieron cuenta de que lo que hay que ocupar no es Wall Street, que también, pero hay que ocupar primero el dinero, para que esto deje de ser así. Pues, en definitiva, cuando tú te compras un zapato de 100 euros, por ponerlo redondo y caro, un 35 o 40% de ese dinero va directamente a los bancos. Aunque tú no estés endeudado, aunque no tengas hipoteca, aunque no tengas tarjeta de crédito. Eso ya es, vamos, desde luego por qué dominan el mundo, pero es que no solo por eso dominan el mundo, porque ellos le dan el crédito a quien quieren. Y al final, pues eso, se lo dan a quien quieren y dar préstamos a quien quiere tienes poder. Se los dan los partidos políticos y los partidos políticos absuelven a los políticos. ¿A dónde va el dinero? Pues el 40%, el 50%, al final los bancos el dinero lo ponen donde van a ganar más dinero, no donde van a hacer buena acción social. Al mercado inmobiliario, pues en España tenemos el ladrillazo, al mercado financiero, casino financiero que no genera ninguna economía real ni ninguna riqueza, a tarjetas de crédito, y solo un 10% va a la economía real, es decir, a la gente que monta un negocio, que tiene una fábrica, al que tiene las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden crear dinero para ellos mismos a irse de compras. Esto es alucinante. Tenemos en la asociación un alemán que nos tradujo esto, que es del Bundesbank, en un libro de texto. Y dice, un banco comercial puede pagar la adquisición de un activo apuntando el importe de la compra en un depósito de la cuenta del vendedor. Con esto el banco se ha convertido en el propietario del activo. La adquisición puede ser un inmueble que el banco mismo usa o que le da un alquiler. El banco ha pagado o financiado este inmueble con dinero bancario que él mismo ha creado. Así, porque yo lo valgo. Y esto lo dice el Bundesbank. Procíclico, crean mucho dinero en épocas de bonanza, no crean nada de dinero en recesión, es decir, agravan las crisis. Y si les va mal, pues encima lo pueden hacer tan mal que les vaya mal, pues encima le rescatamos todos. Desde el punto de vista de un negociante es perfecto, un negocio perfecto. ¿Qué pasa? Pues que Google, Facebook, Amazon, tal, se están dando cuenta de que para qué voy a hacer ordenadores si dándole un botón me enriquezco. Y de hecho ya dentro de poco habrá tarjetas de crédito Google, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. La financiera de Mercedes-Benz ya gana más que la parte que fabrica coches. Uno de los banqueros, los primeros banqueros, la familia Rothschild, dame control sobre el dinero de una nación y no me importa quién redacte sus leyes, porque las redactará como yo quiero, que es lo que pasa. Henry Ford. Si la gente entendiera cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Mervyn King, este es exdirector del Banco de Inglaterra, también sabe de lo que habla, ha escrito un libro así sobre esto. De todos los posibles sistemas bancarios, este es el peor de todos. Bueno, y ahora ya llega tiempo de debate. ¿Estoy on time? Sí. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, ¿alguien tiene una idea o
O sea, aquí se están discutiendo muchas cosas sobre cómo, digamos, luchar contra esto. Y desde luego... Espera, coge el micrófono porque si no, no se graba tu voz. Pues podemos nosotros hacer lo que ellos hacen, a saber, crear el dinero que necesitamos para hacer nuestros proyectos. Y punto. Y decidimos si sea una deuda o no, pues no hará interés, porque el interés no tiene sentido, porque si quiere pagar el servicio de esa creación de dinero para las personas que hacen el sistema informativo, pues es un servicio que paga, pero no necesitas interés, pero después que habrá una deuda o no, pues depende del tipo de proyecto, de lo que haya. Y así hacemos, y con eso resolvemos un montón de problemas. Digo, sí, un montón. No voy a decir todos porque... Bueno, enhorabuena Álvaro por la presentación. Yo la verdad es que hago presentaciones de este tipo y veo muchos... sabemos que nos hemos fijado en los mismos, en el paper del Banco de Inglaterra, o sea, en las mismas fuentes, ¿no? En muchos casos. Yo ahí realmente, para enfocar la pregunta de qué hacemos exactamente ahora, creo que falta un aspecto en la expresión, o sea, en lo que es que no está tan trabajado como los demás, que es el para qué se crea el dinero. Es decir, sí que lo tocas tangencialmente porque dices, bueno, como lo hacen los bancos, lo hacen para lo que les interesa, que es la especulación. Pero realmente también, o sea, esto implica que los bancos solo crean así el dinero, ¿vale? El tema del interés, por supuesto, está clarísimo. O sea, la obligación de crecimiento exponencial está clarísimo, que viene de crear dinero como deuda con interés, ¿no? Pero para enfocar la solución, también a mí me parece que falta el componente de para qué se crea el dinero. Entonces, mientras que tú puedes pensar que a lo mejor limitar cuantitativamente la creación monetaria y que sea el mercado el que lo distribuye puede hacer que el dinero se cree para lo que nos interesa, y a lo mejor resulta que no es así. O sea, que quiero decir que no es solo de quién es el Banco Central, si es público o privado, si lo hace el Estado o lo hace el banco. O sea, que aparte de todo eso está para qué o sea, a qué proyecto lo destinas. O sea, exacto, ¿qué haces con eso? Y luego también has recogido muy bien también el tema de a quién le das el crédito. O sea, eso sí. Pero ahí has mezclado hipotecas y tal, o sea, no solo a quién, sino con qué tipo de instrumentos, y también mezclando un poco también la finalidad, ¿no? Entonces, para mí, el separar la finalidad y darle un espacio especial dentro de toda esta racionalización de la creación monetaria, me parece que valdría la pena, porque no es necesariamente un agente privado que lo va a hacer mal o bien, o sea, no es lo público y lo privado, o sea, que muchas veces esas cosas se mezclan. Los bancos estaban regulados después de la Segunda Guerra Mundial y tenían que destinar X cantidad a los sectores productivos determinados. ¿Qué definimos de positivo en el dinero positivo? Bueno, o sea, digamos, ahora viene la segunda parte de lo que propone alguien. Sí, muy interesante. Bueno, como respuestas, las monedas sociales, ¿no? Que para eso estamos aquí, y el amplio abanico, ¿no? Ver cuál es para cada cosa y tal. Nosotros, en la cooperativa de la catalana, en la que participo, también creamos cash, bancos sin intereses, pero claro, a la que falla un depósito o un proyecto, se va toda la mierda, ¿no? Entonces hay que ver también, o sea, sin ganancia financiera y que no genere una nueva burbuja parecida a esta, ni mucho menos, pero también ver cómo creamos esos nuevos bancos, que ya lo hemos intentado, pero ha fallado en parte por eso, ¿no? Porque a la que falla uno o dos préstamos, pues si no sale un extra en ninguna parte. Y luego un par de preguntas rápidas, bueno, rápidas, la pregunta rápida, la respuesta no creo. Lo de los Rothschild, entonces, ¿es real? Porque claro, yo solo lo oigo, o sea, lo vemos en YouTube, en conspiranoias, pero luego no está ni en las facultades de economía, no está en los diarios. Entonces, es verdad que es la mitad de la renta global en la familia Rothschild. Y luego, ¿cómo es que ni los economistas saben esto? O sea, ¿cómo es qué operación cerebral se da en las facultades de economía para que no lleguen ni a hacerse esas preguntas y solo sean youtubers
y en estas ondas, digamos, que se puede hablar de eso, ¿no? O sea, cómo se logra esa operación, ¿no?, de lavado de cerebro. Bueno, por empezar por lo último, o sea, lo que has dicho de la cooperativa interna catalana, claro, supongo que al final es cuestión de tamaño, ¿no? Como los de Fiare o los de COP57 ya tienen cierto gran tamaño, entonces puede permitirse que un proyecto u otro no funcione porque tienen más tamaño, pero claro, crecer es muy difícil. En cuanto a los Rothschild, o sea, yo me creo bastante, y la he visto en muchos sitios, la historia inicial de un banquero que mandó a sus 5 hijos a los centros neurálgicos, París, Londres, tal y cual, y se enriquecieron de manera abismal, y de hecho, bueno, está el de Londres que mandó un emisario a la batalla de Waterloo, en fin, bueno, no voy a extenderme. Ahora yo he leído, no sé muy bien realmente si ahora es así, eso no lo sé, o sea, no puedo mojarme si ahora realmente... Pero en definitiva da un poco igual, o sea, sean los Rothschild o sea quien sea, ¿no? Está claro que al final hay un montón de gente que tiene el poder sobre eso. Bueno, iba a contestar a Susana, pero se me ha ido. En cuanto a lo que tiene de positivo, dinero positivo, bueno, digamos ante esto, o sea, las monedas sociales son una solución. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo global, nos guste o no, entonces... extender una moneda local para que o que cada núcleo de población tenga una moneda local, al final tiene que haber una moneda global si yo me quiero ir hacer un viaje a Tokio, ¿no?, por ejemplo, o transacciones internacionales. Para mí, desde luego, esto no es el ideal, pero para mí en esto he visto, en lo que voy a contar ahora, algo factible, algo que se puede hacer y que es perfectamente complementario a las monedas sociales, y que las dos cosas tienden al final a un reparto más justo de la riqueza. Voy a volver un poco a un resumen, ¿no? O sea, el 95% del dinero es creado por los bancos privados. Deuda, interés, beneficio a unos pocos, y un 5% es creado por el Banco Central. Sin deuda, sin interés, y beneficia a toda la sociedad. Es decir, el beneficio de creación de ese dinero va a los presupuestos generales del Estado. Bueno, la solución más simple, la navaja de Occam, suele ser, en principio, la mejor. Solución, por lo menos para toda esta cadena de cosas que he contado que nos lleva a un crecimiento exponencial. Pues que el 100% del nuevo dinero sea creado por un poder público, independiente y transparente, luego pondremos todos los peros que haga falta esto, que sea libre de deuda e interés, y lo que comentaba Susana, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, pues ese, digamos, tiene dos partes. Hay un poder que crea el dinero y otro poder que lo asigna, como pasa ahora. Es decir, ahora el gobierno y el legislativo asignan los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues ahí se puede hacer, es decir, este nuevo dinero creado pues se puede dedicar a gasto público, a bajada de impuestos, a promoción de energías alternativas, a la renta básica universal. Y ya hemos visto la cantidad de dinero que nos ahorraríamos simplemente por el pago de la deuda si el Banco Central, los bancos centrales u otro organismo crea el dinero, sin deuda, sin interés, se puede dedicar a pues, lo que interesa a la sociedad realmente. Aquí nada nuevo. En este sentido es una frase muy simple. Aristóteles ya dijo, el dinero no lo crea la naturaleza sino la ley. Es decir, el poder legislativo es el que debe crear el dinero, entendido eso como todos nos ponemos de acuerdo para decidir cuánto dinero se crea y a dónde se destina. Y no que unos agentes privados, como ahora, se hayan enriquecido hasta límites que dominan el mundo teniendo la prerrogativa de crear el dinero. ¿De dónde viene este beneficio directo? Bueno, pues ahora mismo, de los billetes que se crean, hay una cosa que se llama señoreaje, viene de tiempos antiguos, que es, digamos, el beneficio que obtiene el señor de crear el dinero, en este caso, el pueblo soberano. Es la diferencia entre lo que cuesta imprimir un billete y el valor nominal que tiene. Pues igual imprimir un billete de 20 euros cuesta realmente 6 céntimos, pero tiene 20 euros de valor, por lo tanto 19,4 euros se los queda el emisor del dinero, del billete, que en este caso el emisor es el Estado. Luego va a los presupuestos generales del Estado, a sanidad, educación, menos impuestos o lo que sea. Bueno, pues el señoreaje que va para todos ahora mismo es este. Y el señoreaje que podría ir para todo el mundo es este. Esto es una figura del
del banco de Positive Money, que es la organización más potente dentro de este movimiento, y bueno, pues esto, digamos, es lo que obtiene 1,7 billones, que son 1.000 millones de libras al año. Esto es lo que obtendría si todo el dinero que se crea en el Reino Unido lo creara un poder para todo el Estado. Entonces tendrían 32.000 millones de libras, pues para lo que se decida que se dediquen, pues bajada de impuestos, hospitales, en fin, lo que sea, pero no que se lo queden los bancos privados. Los efectos inmediatos del dinero soberano, bueno, pues todo esto que he contado, el señoreaje, todo el beneficio social, una reducción drástica de la deuda, suavización de los ciclos, porque ya no se crearía muchísimo dinero en época de burbuja y se retraería el crédito en época de crisis, sino este comité monetario crearía el dinero acordemente para que esto no pase. Luego el dinero soberano es seguro, digamos tú ahora, como el dinero crean los bancos de la nada, cuando quiebra un banco, tu dinero desaparece. ¿Qué pasa? Que viene Papá Estado y crea el fondo de garantía de depósito de 100.000 euros. Pero al final pagamos todos, con esto no. Tu dinero sería tu dinero. Y si el banco quiebra, tu dinero se va a otro banco. ¿Y los bancos qué harían? Pues lo que todo el mundo cree que hacen. Es decir, ser intermediarios, tener cuentas de pagos y transacciones, tú recibirías tu nómina en tu banco, te lo guardan, te cobran una comisión y luego pues cuentas de inversión y dar créditos también, pero no invertirse el dinero. Y bueno, pues con suerte tendrían muy buen modelo de negocio y dejarían de secuestrar democracias, claro. Evidentemente los bancos se oponen fuertemente a esto. Pero, digamos, o sea, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que están pasando cosas en el mundo. Y en particular en Suiza van a hacer un referéndum. En Suiza cuando alguien reúne 100.000 firmas para algo, pues tienen que hacer un referéndum. Y en Suiza el movimiento es muy importante, han reunido más de 100.000 firmas y en este año o el que viene van a hacer un referéndum con esto, con todo esto que acabo de contar. Y se va a hacer, y hay campaña, y de hecho pues el Bundesbank, que ya está viendo las orejas del lobo, pues acaba de sacar un artículo crítico con todo esto, lógicamente, pero que viene muy bien, porque en el fondo, digamos, ya te están teniendo en cuenta y además están reconociendo la manera de crear el dinero. Por supuesto, ellos ponen muchas pegas a que no se haga así. Evidentemente se defienden, pero ya lo están reconociendo y ya, bueno, hay un movimiento en 22 países que se llama International Movement for Monetary Reform, está en 22 países, en España es Positive Money. Los bancos centrales ahora, pues con toda la tecnología del Bitcoin, etcétera, los bancos centrales, los bancos privados están mirando cómo aprovechar esa tecnología. Bueno, pues en bancos centrales de Suecia, el Banco Central Europeo también lo está estudiando, pues crear dinero digital público con tecnología blockchain se está estudiando ya. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos una asociación sin ánimo de lucro desde el 2014, no tenemos ninguna subvención de nadie, son la mínima cuota de los socios, tampoco tenemos muchos gastos. Y bueno, pues lo que hacemos básicamente por ahora es divulgar. Y lo que necesitamos pues es, digamos, masa crítica para que este tipo de debate pues salga en la sociedad, porque, o sea, a mí lo que he visto en esto, yo he participado en muchos movimientos sociales, tampoco demasiado activamente, pero sí que siempre he estado atento a estas cosas, y lo que he visto en esto es que hay tal desconocimiento y es tan de vital importancia y tiene tanto impacto y además se puede hacer, que ya digo, yo sinceramente creo que es que todas las economías circulares de crecimiento, etcétera, etcétera, no pueden funcionar con este dinero y creo que esto pues se puede cambiar. Pues nada más, podemos seguir el debate ya una vez que he contado esta solución, que se le pueden poner 1000 peros. O sea, los peros me lo estaba poniendo Susana, pero se me ha ido, ¿no? Pues, y yo desde luego reconozco que hay 1000 peros. Y no sé, a alguien se le ocurre un pero. O sea, ¿cómo? Claro. En América Latina por lo menos ha habido o hay movimientos muy importantes que recurrentemente han pensado en la nacionalización o la estatización de la banca, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy me parece que ese sería el primer paso, porque vos hablabas de secuestro democrático y no solo lo hacen los bancos, las propias estructuras del Estado pueden estar secuestradas. Y yo creo que ese es el caso clarísimo de Argentina en este momento,
donde el nuevo gobierno integró en todos los ministerios a los gerentes, a los directores ejecutivos de las grandes transnacionales. O sea que en función de la concentración en los medios de comunicación, de toda una ingeniería social, de los errores de los otros proyectos también, por supuesto, y demás, pero ese secuestro democrático es mucho más complejo que lo que hacen solamente los bancos, aunque sean el principal vector. Claro que se podría, lo que vos estás planteando, el tema es cómo llegar a un Estado que democráticamente termine con esa función de los bancos. Si no los han dejado caer cuando han estado en crisis es distinto, porque cuando está en crisis, creo que la crisis daba una oportunidad para hacer todo de nuevo desde abajo. Si cuando están en crisis se salvan y gran parte de la población lo apoya, creo que el tema a trabajar es ese, ¿no? Es más cultural y ver la complejidad de cómo funciona que ver exclusivamente una parte, aunque cada parte es muy importante y creo que el trabajo que ustedes hacen es magnífico porque pone muy claro la base de cómo está funcionando el capitalismo en este momento. O sea, primero decir que eso que pasa en Argentina pasa aquí también. Es decir, nuestro ministro de Economía trabajaba en Lehman Brothers, era el representante para Lehman Brothers. Mario Draghi trabajaba para Goldman Sachs. En Estados Unidos, Trump dijo que iba a quitar a todos los banqueros y están todos ahí metidos, es decir, es algo que pasa en todos los países. Yo creo que pasa porque los banqueros han adquirido tal poder gracias a esto. Que está todo imbricado, por supuesto, que es mucho más complejo. Yo creo que desde luego, pero... O sea, yo sinceramente creo que lo primero que hay que cambiar es esto. Que luego hay mucho más. Que luego este poder transparente, independiente, pues está sujeto a corrupción. Pues sí, claro que sí. O sea, es que no digamos, todo esto tiene los fallos que tienen las democracias. Lo mismo que ahora en España tenemos también un sistema judicial independiente, estamos viendo a los fiscales, etcétera, 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 pues esto tiene los mismos problemas. Pero, digamos, la frase es, de todos los sistemas posibles, el que hay ahora es el peor. Es que ahora directamente hay un agente privado que solo percibe su beneficio, que es el que crea el dinero. Y el dinero es tan importante, es la savia de la economía, y solo son los agentes privados sin ningún control los que crean el dinero. Yo creo que se tiende a mejor si por lo menos es un ente democrático con todos los fallos que tienen nuestras democracias. Y ya digo, en Argentina y en España, bueno, estamos viendo... Pero creo que hay que tender a eso. O sea, Muy breve solo. Sí, bueno, luego en las terceras vías, que es lo libertario, digamos, lo comunal, lo comunitario, lo P2P, como la propuesta nueva del Banco de los Comunes, que lanzó ayer un poco Enrique, Durán, y que mañana también se va a volver a explicar. Yo no sé mucho aún de eso, pero puede ser una tercera vía también, digamos, así como juntos, sí, mejorar la democracia participativa que tenemos hoy y tal. Quería hacer solo un comentario, que esto viene de dos vías. Que primero debe haber mucha participación ciudadana y en los momentos de crisis es donde suele haber más. Y también un tema de decisión política. Soy de Ecuador y ha pasado una historia similar a Argentina o la que ahora hace poco he visto aquí en España. Y cuando hay situaciones de crisis, toda la gente comienza a protestar, a participar y a generar ideas. Y bueno, y salen nuevos líderes, buenos o malos, lo que sea, pero elegidos democráticamente. Y después, cuando ya son elegidos, hay que tener decisión política. Y en Ecuador, pues, la tradición, lo que has dicho, ha sido que los banqueros, asesores de economía o ministros directamente. Y el hecho de lo que tú dices de fomentar la banca pública no es descabellado. En Ecuador se hizo esto con todos los problemas que ha tenido. Pero al fortalecer la banca pública, se generó competencia a los privados y obligó a bajar las tasas de intereses los gobiernos. También, adicionalmente, nosotros tenemos el problema que no tenemos moneda propia, no tenemos política monetaria y se ha creado, pues, alternativamente una moneda digital con todos sus problemas que pueda tener y es de reciente creación. Pero sobre todo fue la decisión política. Entonces, cuando tú tienes la decisión política, y fue, obviamente, es tener un nuevo paradigma
se pueden crear cosas. No es el mejor ejemplo, no lo sé, pero hay que iniciar por algo y cuando yo pienso que en las épocas de crisis es donde se generan mejores ideas. Sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo o sea, hay mucha gente que piensa, digamos, en esta crisis no ha sido, pero hay que estar preparados para que cuando venga la siguiente, la idea ya esté lo suficientemente extendida para que se vea su poder, ¿no? Luego nosotros, que también me parece muy buena idea, pero digamos no ponemos el foco en banca pública, sino en creación pública de dinero, que no, o sea, no tendría por qué haber banca pública, que yo creo que sí, y de hecho hay modelos en Alemania de cajas de ahorro, que no vamos a mentar las españolas porque es un caso aparte, pero cajas de ahorro locales que realmente financian pequeños negocios viables y son públicas. Pero sobre todo el foco es en la creación de dinero, ¿no? O sea, que no tengan los bancos privados la potestad de crear dinero, aunque existan. Sí. No, claro. Sí, el problema es el marco legal, por supuesto. El problema es hay que cambiar la Constitución en muchos países para hacer esto. En Suiza lo van a hacer. ¿Te llamas? Didac. O sea, yo lo de la cooperativa integral catalana me parece una idea de las que yo desde luego, o sea, apoyo y digamos para mí sería el ideal. Pero creo que son dos aproximaciones paralelas y que, digamos, el dinero oficial va a seguir existiendo por mucho tiempo. Entonces, digamos que hay gente que yo he tenido este debate, ¿no? Porque, no, o sea, pues claro, la gente que es realmente libertario, comunismo libertario, el anarquismo, esto le parece horrible, un cuarto poder, ¿no? No teníamos ya 3 para 4. Claro, pero yo, digamos, mi proceso mental es moverme en lo realizable a corto plazo, ¿no? Y esto le veo tal impacto para bien, puede tener 1000 peros, pero mientras tanto las otras aproximaciones como la cooperativa integral y el Faircoin, porque desde luego el Bitcoin chungo, pues me parece, vamos, sí, o sea, lo apoyo totalmente. Y además quiero incidir en eso, en este tipo de foros, ¿no? Que al final todos queremos tender a lo mismo y son diferentes aproximaciones. Y ahí hay otra pregunta. ¿Quién? ¿No? O comentario, bueno. Pero con micrófono para la grabación. No, yo más que una pregunta, yo lo que quiero hacer es una observación personal. De decir que al menos aquí, en España, Cataluña, en fin, hay una política tan podrida, está todo tan podrido y la gente está tan comida. Quiero decir, hay también mucha ignorancia política. La gente, bueno, ya le va bien lo que tiene y tal, que es por ahí por donde no se lucha. Por lo tanto, lo que pienso, más que como en plan utopía, seguir una alternativa, moneda alternativa, más como una cosa soñadora o de anarquista, no, es que no hay otra. Quiero decir, no es establecer una lucha, sino es que, bueno, vale, tú estás podrido, pues quédate ahí, yo ya voy por otro lado, ¿no? Es decir, que me parece fantástico lo que dices, pero yo sí que lo veo utopía, dado como está, porque a lo mejor en otros países, pues por su política sería posible establecer la banca pública. Aquí es que se me hace un mundo pensarlo. Es que se me hace un mundo. Quiero decir, es que ¿cómo? Cuando lo has dicho, lo primero que he hecho es ¿cómo? A ver si me lo explica, ¿no? Porque me gustaría verlo. Pero la gente no va a apoyarlo. La gente no apoya nada. No nos movemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que estamos muy descontentos? Pues va, quédate ahí, yo me voy por otro lado, si me cuesta más, me cuesta más. Yo no tengo ningún banco, no estoy en ningún banco, ya el otro día lo mandé a hacer puñetas a todos y si no puedo hacer una cosa no la hago, pero es igual, ya estoy harta de pasar por el aro. Es decir, yo creo que la única solución que nos queda a los que estamos hartos es coger una alternativa sin pelearnos con nadie. Es decir, que lo veo genial, porque lo ideal sería lo público, pero lo veo lejos, lejísimos. O sea, yo también. Pero bueno, a mí me anima que en otros países se esté debatiendo. En Islandia, con la que han tenido con los bancos, hay un comité que va por estos derroteros para, digamos, explorando la posibilidad de creación pública de dinero. Va a ocurrir en Suiza, en Canadá también se ha llevado al Parlamento. Es decir, para mí es lo mismo. O sea, ¿cómo puede ocurrir esto en España? ¿Cómo no? De todas formas, yo también tengo cierta visión, igual porque necesito tenerla, cierta visión optimista en las cosas. O sea, siempre pensamos que vamos a peor y como está España ahora con la corrupción, pero bueno, yo creo que también a veces se va a mejor.
y yo creo que poco a poco, o sea, yo qué sé, es que si no, o sea, yo no puedo librarme de los bancos porque tengo una nómina, ¿no? Entonces, pues dentro de esto, pues bueno, pues vale, te vas a Triodos, a Fiare, y dentro de esto, pues yo creo que se puede tender a algo mejor, primero la banca ética, que esto se... Ya. Sí. Ya, pero bueno, que yo al final también, pues eso, vengo aquí en tren y tengo que pagar el billete, voy a comprar y tengo que usar dinero, recibo una nómina de la universidad donde trabajo, y bueno, o sea, que yo también tengo estas dudas. Pero, o sea, en esta cosa he encontrado algo tan aberrante y tan poco sabido que digamos que es que me parece importante que la gente lo sepa. Aunque que luego, yo qué sé, a mí me pregunta un amigo, el otro día me preguntaba, bueno, ¿y cómo esto que es tan alucinante, cómo es que no se extiende? Y le dije, dímelo tú. Porque se lo conté un día y ya no se le olvidó hasta que me volvió a ver, ¿no? O sea, porque la gente se alucina y dice, joder, ¿esto cómo es posible? Esto se tiene que saber. ¿Y cómo no es que no se sabe? Pues porque no te implicas, Nacho. O sea, porque lo escuchas y luego ya te da igual, ¿no? Si todo el mundo... Pero claro, al final es lo que dices tú. Aquí la gente, la mitad de la población, está absorta con el fútbol. Y no hace otra cosa más que gritar en el fútbol, ¿no? O sea, pan y circo. Bueno, yo qué sé, eso ya... El tema del optimismo, la esperanza... pero bueno, no sé. Mientras tanto conozco gente interesante que tiene otras ideas de otras cosas. Nos juntamos todos y buscamos una utopía aunque no salga. O sea, también es eso. Y claro, unos, al final, como se mueven los círculos que se mueve, pues dice, ¿cómo puede haber tanta gente todavía que vote al PP, que vea tanto el fútbol, si yo la gente que tengo alrededor, pues no, pues al final no estamos en nuestros nichos, ¿no? Pero bueno, un poquito de esperanza, chiquilla. ¿No hay más preguntas o comentarios? Bueno, entonces de mi parte, como yo también soy de dinero positivo, quería comentar algunas cosas. Álvaro ha mencionado un libro de Margaret Kennedy. Y ella también estuvo muy involucrada al tema de monedas sociales y publicó 2 libros muy importantes. Dinero sin inflación ni tasas de interés y Monedas regionales. Ambos libros están disponibles en castellano. Lamentablemente ella falleció en 2013, pero son libros muy importantes para conocer ese tema de monedas sociales. Y en cuanto a la viabilidad de la propuesta de dinero positivo, de esa reforma monetaria, algunos gobiernos están mostrando más interés que otros países. Claro, España todavía no ha hecho nada, pero Reino Unido, sobre todo el Banco de Inglaterra, pero también el Parlamento británico, han debatido y también publicado diferentes cosas a favor de más o menos a favor de nuestras propuestas. También hay como investigadores del propio Fondo Monetario Internacional y también un columnista principal del periódico Financial Times. Entonces no es lo mismo que diga yo o diga Álvaro que no diga ese señor de Financial Times. Pero Financial Times ha dicho, vamos a quitar a la banca privada de su poder crear dinero. ¿Podéis creer? Pero así ha dicho Financial Times. Y también otro gobierno, además de Suiza también, los gobiernos de Finlandia, Países Bajos, Islandia, han mostrado interés en y estudiar estos temas. Entonces, poco a poco estamos avanzando. Aunque, bueno, así que bueno, y en dinero positivo, entonces poco a poco seguimos divulgando estas ideas, y tenemos que admitir que todavía nuestra influencia es muy limitada, pero realmente seguimos buscando oportunidades de dar esas charlas y también concienciar a la gente, y también bueno, si quieren ustedes también para América Latina a través de Skype, etcétera. Por ahora, bueno, entonces ahora tenemos que terminar la sesión de Álvaro. Muchas gracias, porque nos espera también,
Ahora nos espera Julio Morales, que no se suponía que iba a dar su ponencia ayer a esa hora, pero